Bueno, vamos a ver cómo se utiliza el simulador dinámico en Autodesk Inventor a través del ejemplo que hicimos de este libro de mecánica, de máquinas y mecanismos. Vamos a la página 140. Y en la página 140 vemos este ejemplo, bueno, sea 141, aquí vemos este ejemplo, ¿verdad? En este ejemplo, lo que vamos a hacer es analizarlo desde gráficamente, ¿verdad? Nos dice que la manivela gira y tritura piedras. Esta gira a 120 revoluciones por minuto. Bueno, aquí yo hice unos dibujos de la representación para que se vea más real con las medidas de cada una de las piezas. Por ejemplo, esta pieza tiene una longitud, según el libro, ¿verdad? Debe de tener una longitud de 400 milímetros, sería esta pieza. Entonces aquí lo podemos ver en el boceto, editándolo, y vemos que tiene 400 milímetros, ¿verdad? Bueno, esa es la medida que yo le di. Si se fijan, por otro lado, a la hora de tener aquí unos bocetos en entornos ya no nos aparece un simulador. No nos aparece porque solo aparece cuando abrimos un ensamble, ¿sí? Aquí tenemos una plantilla de pieza, que es exclusivamente para pieza, y el menú cambia cuando tenemos lo que es ensamble. Por lo tanto, voy a cerrar esta pieza y aquí tengo abierto ya lo que es un ensamble, ¿verdad? Entonces cierro esta parte, ¿sí? También ya nos aparece aquí la pestaña en entorno, nos aparece la simulación, ¿verdad? Cosa que no nos aparecía en lo anterior. Vamos a ver de qué consiste la simulación dinámica. Bueno, en la simulación dinámica tenemos, cuando lo abrimos, tenemos este cuadro, ¿sí? En el primer cuadro, ¿verdad? Si le damos clic, nos vamos a la parte donde está sombreada aquí a la izquierda, en la forma de construcción. Si le damos clic acá, ¿verdad? Si ya le pusimos alguna condición, como aquí se ve en la revolución 4 tiene una condición, ahorita les enseño. Y aquí tenemos desactivar en un momento de la simulación las vistas para ahorrar gráficos, ¿verdad? Y aquí repetir. Si no sabemos manejar esto, aquí le podemos poner la duración y la repetición. Si no lo sabemos manejar, le damos clic a lo que es el signo de interrogación, y en el signo de interrogación nos va a dirigir precisamente a ver cómo se maneja las herramientas, ¿verdad? De simulación. Abre la página web, ahorita no traigo muy buen internet, entonces nos vamos a tardar un poquito, y aquí ya viene precisamente lo que es la parte de simulación, donde aquí en esta parte vuelve al modo de construcción, donde es posible modificar el modelo. Y aquí nos va diciendo todos los pasos, ¿verdad? De imágenes, etcétera, ¿verdad? Y cómo se funciona, la barra deslizante, etcétera, ¿sí? Bueno, esto en vez de estarlo leyendo, se los voy a tratar de explicar. Entonces, en este caso le voy a dar clic al modo de construcción. En el modo de construcción, lo que está en gris aquí ya se vuelve claro, ¿sí? Y tengo aquí, pues, una serie de menús, ¿verdad? Me voy a ir a configuración de simulación. Aquí yo puedo configurar, por ejemplo, que todo lo que hicimos de restricciones lo convierta automáticamente a pares, ¿verdad? Le puedo señalar que advierta cuando el mecanismo esté sobre restringido, ¿sí? Que tenga más restricciones. Colorear grupos móviles, ¿verdad? En este caso no se lo estoy pidiendo, y aquí le podemos poner, ¿verdad? Aquí mostrar copyright en Avis para lo que es a la hora que estamos grabando, ¿verdad? La velocidad, esto es importante, normalmente no viene activado, velocidad angular de entrada, yo la voy a querer en revoluciones por minuto, entonces lo activo, ¿verdad? Tamaño del eje Z, etcétera, aquí ya le podemos dar ciertas condiciones. Lo único que voy a señalar que no está por default es la velocidad angular en revoluciones por minuto y le pongo aplicar.
y cerramos, ¿verdad? Con esto yo ya tengo la configuración para que a la hora que yo le ponga a funcionar me dé revoluciones por minuto. Las juntas que yo tenía, vamos a finalizarlo, las juntas que yo tenía, que son estas de insertar, ¿sí? Las que vemos aquí, las convierte, bueno, en este caso son restricciones, ¿sí? Las restricciones que yo le di a la hora de armarlo, las va a convertir en juntas. Otra forma de hacerlo es aquí en las uniones, ¿verdad? Que posiblemente directamente podríamos darle juntas, ¿verdad? Si se fijan, tenemos una junta rígida, una de rotación, las básicas, ¿verdad? La corredera, que es de 1 grado de libertad, la cilíndrica, la plana y la de bola, que es de 3 grados de libertad. Todas estas podemos conectarlas dándole el 1, indicando cuál es 1 y cuál es 2, ¿verdad? No lo hemos utilizado y ahorita no es necesario, ya que lo que estamos haciendo es algo más sencillo. Entonces directamente nos vamos al entorno, en simulación dinámica, y vemos que ya tengo aquí yo preparado algo de simulación dinámica. Bueno, aquí lo tengo en revolución. Y aquí veo la tipo de junta. Si yo quiero, por ejemplo, algo que no se haya incluido, que no lo haya incluido, de aquí mismo lo puedo incluir. Puedo ponerle una junta espacial, por ejemplo, para botar una pelota que esté libre de 6 grados de libertad, ¿sí? En este caso, pues no lo voy a hacer. Le puedo poner una cilíndrica, en este caso es la cilíndrica, ¿sí? O puedo ponerle aquí una serie varias, ¿sí? Puedo ponerle aquí de rotación, por ejemplo esta. Puedo ponerle este tipo de uniones giratorias, uniones de deslizantes, uniones de contacto o uniones de fuerza, ¿sí? Son varios tipos de uniones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos toda la lista de lo que lo podemos incluir. Cada una nos va a indicar cuántos grados de libertad tiene, etcétera, ¿verdad? Bueno, si queremos saber de qué mecanismo estamos tratando, vemos aquí, dice estado del mecanismo, ¿sí? Bueno, aquí arriba, en sombreado, es convertir restricciones. En caso de de que tengamos aquí la configuración, de que no se conviertan automáticamente, la podemos convertir de esta forma, ¿verdad? Entonces, ya estaría resaltado. Bueno, si estamos viendo aquí el mecanismo, podemos darnos cuenta qué tipo de mecanismo es. Nos dice la información. Grados de redundancia no existe, ¿verdad? No hay errores. Grados de movilidad es una de 4 barras, tiene 1 grado de libertad, ¿verdad? Número de cuerpos son 4. Son 4, el que está fijo, el negro, que es tierra, el rojo 2, el verde 3 y el morado 4. Son 4 eslabones. Y el número de cuerpos móviles, solamente 1, solamente 3, porque el primero, el negro, el eslabón negro, ¿verdad? Está fijo, ¿sí? Entonces, esta es una forma de verlo rápido y hacer rápido las simulaciones, ¿sí? A mi simulación le puedo poner fuerzas, le puedo poner un par, le puedo poner una gráfica, puedo ponerle trazos, puedo publicar una película, puedo publicar un estudio. En estudio, ¿verdad? Aquí tenemos en entornos también un estudio y podemos manejar los parámetros. Podemos exportar en un momento dado a elementos finitos una fuerza que hayamos querido crear, ¿sí? Bueno, esto es lo que es parte. Si yo le doy un doble clic a una de mis juntas, a uniones estándar, me aparece aquí una serie de pestañas. En este caso nada más me aparecen 2 pestañas. La parte general, donde puedo bloquear los grados de libertad para que no haya movimiento, o en este caso tengo 1 grado de libertad de rotación. La posición que yo le puse aquí fue de 180. Si yo le pongo 160 grados, fíjense cómo se mueve, ¿verdad? Ahí ya se movió a 160 grados. Lo voy a dejar en 180 para que esto nos aparezca desde el inicio a 180, ¿verdad?
es una forma de decir, ok, vamos a arrancarlo. Entonces aquí le doy clic, aquí tengo los límites, etcétera, ¿verdad? Le doy un clic. Y esto ya se vuelve el eslabón lila o el eslabón morado, se vuelve ya 180 grados, ¿sí? Si lo vemos de frente, tenemos aquí ya perfectamente vertical, ¿sí? Lo que le dimos aquí la orden. Por otro lado, podemos editar las uniones, aquí, ¿verdad? Activar ciertas uniones. Tenemos amortiguamientos, posiciones, etcétera, ¿verdad? Tratándose de eso. Pero en este caso lo que nos interesa es la velocidad. Entonces aquí le damos clic. Voy a activar, normalmente viene de esta forma, desactivado. Voy a activar el movimiento impuesto. Nos va a aparecer, no nos aparece de esta forma, nos va a aparecer una entrada gráfica. En la entrada gráfica le doy clic y yo le puedo poner aquí que en el segundo 0 tenga tantas velocidad. En este caso puedo ponerle 0, 0. Si yo le pongo que en el segundo 5 ya tenga 20 revoluciones por minuto, fíjense aquí ya las entradas son en RPM porque ya lo había configurada. Entonces, fíjense cómo se va de 0 a 5 segundos, me queda a 20 revoluciones. Si yo quiero darle más velocidades en otro lado, bueno, aquí me regreso, le puedo anexar, ¿verdad? En esta parte le puedo anexar valores, ¿verdad? En este caso lo estoy dejando así, ¿verdad? De 5 minutos, 5 segundos. Voy a cancelar esto, ¿sí? Y le voy a poner nada más velocidad constante como nos indica el problema, ¿sí? Un valor constante. 120 se lo estoy dejando en negativo para que gire en el sentido de las manecillas del reloj viéndolo de frente. Acuérdense que las velocidades angulares, ¿verdad? En este caso en revoluciones por minuto, si es en sentido de las manecillas del reloj son negativos y eso es lo que yo quiero según el problema. Si se fijan, aquí está en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces por eso lo estoy dando en forma negativa. Bueno, aquí tengo ya 120, le pongo aceptar. En ese momento, aquí me aparece una marca, ¿verdad? En la revolución 4, que es de una marca de signo de números, ¿verdad? Ahora, para poder identificar claramente cuáles son las uniones, yo puedo poner lo que es el puntero del mouse y vemos, por ejemplo, que la línea 1 o la revolución 1, pues viene siendo esta, ¿verdad? Que nos está indicando ahí. Las flechas, ¿cómo se representan? Las flechas con tres flechas, por decirlo así, con 3 puntas, vendría siendo la Z. La flecha con 2 puntas, la Y, y con una sola punta, la X. De esa forma se representan las líneas aquí en el simulador. Bueno, aquí tenemos la revolución 2. La revolución 2, bueno, vamos acá para verlo adecuadamente. La revolución 2 es esta parte. Y la revolución 3 vendría siendo esta. Realmente el que nos interesa, 1 y 3, digo, la 4 y la 3. Es lo que nos va a interesar. Bueno, aquí yo le puedo cambiar la cantidad de ¿cómo se llama? De segundos. Puedo ponerle 3 segundos nada más, ¿sí? Automáticamente me corrige aquí la cantidad de, ¿cómo se llama?, de fotografías, ¿verdad? Lo pongo a funcionar, ¿sí? Lo pongo a funcionar y aquí en este caso yo ya le puse un trazo, ¿verdad? Ahorita les explico cómo poner ese trazo. Y aquí son nada más, lo que me va a durar son 3 segundos. Es lo único que voy a pedir ahorita, 3 segundos, ¿sí? Entonces hasta que acabe de dar eso, podemos ver lo de las gráficas, ¿sí? Bueno, aquí en las gráficas podemos ir checando, ¿verdad? Por ejemplo,
nos vienen todas las variables y si vemos las uniones tenemos la unión 3, ¿sí? Y podemos ver la velocidad aquí. Entonces aquí ya nos representa la velocidad y la velocidad 1, ¿sí? Digo, de lo que es la junta 4, la podríamos ver. Ahorita ya se acabó, está procesando los datos y podemos ver la velocidad 4 en este punto. Acá está la velocidad 4 y nos da una línea roja, ¿sí? En este caso, constante porque son las 120 revoluciones por minuto. Esa es la condición que le dimos, ¿verdad? Entonces tenemos ya con esto nuestros datos. También podemos, voy a poner esto en maximizar, en las gráficas podemos poner, si le dimos un trazo, podemos poner los trazos de las piezas, ¿verdad? Trazo 1, trazo 2, etcétera. Podemos medir la posición, en este caso la posición aquí nos da variable, ¿verdad? Vamos a quitarla en esta revolución. Aquí, por ejemplo, nos pueden dar los valores absolutos de las velocidades. Y también en esta revolución 2 las velocidades, ¿verdad? Prácticamente ahí sería los cambios de velocidades. La que requerimos para el problema, pues es muy simple, ¿verdad? Son la velocidad en este punto y la velocidad en este punto. Y después sacar aquí lo que es la velocidad, este tipo de triángulo, que ya es una velocidad relativa. Eso no nos va a dar el programa, ¿verdad? Menos que le hagamos una fórmula, porque si hay formas de hacer fórmulas aquí, ¿verdad? Si se fijan, aquí tenemos una serie de menús también. En este caso es de seleccionar todo. Puedo deseleccionar todo y ahí limpiamos todo. Y volvemos otra vez. La pieza 3, velocidad, y la pieza 4 nos interesa la velocidad. Es lo que nos interesa, ¿sí? En esta parte puedo importar la simulación, puedo guardar la simulación o puedo crear una nueva curva. Aquí si yo les digo que quiero esto aquí me lo da por default en revoluciones por segundo, ¿sí? Bueno, por minuto aquí lo tengo y a la hora de exportarlo en revoluciones por minuto. Lo que es el trazo, añadir el trazo, añadir un marco de referencia o exportarlo a elementos finitos. También puedo ver los eventos precisos en un determinado dado, decirle aquí cuál es el máximo, cuál es el mínimo, ¿verdad? Y en este caso pues nos lo daría aquí, miren, desde opciones del gráfico, acá están, ¿sí? Bueno, eso ya son, posteriormente se los podría enseñar. Aquí tenemos copiar, imprimir, escalar, buscar, zoom de ventana, tenemos exportar los datos a Excel. Voy a exportar estos datos que tengo aquí, que son de estos dos, a Excel. Son los datos que nos sirven para resolver nuestro problema, ¿sí? Entonces aquí puedo exportarlo de dos formas. Una, exportar todas las curvas a una única tabla o exportar cada curva a su propia tabla. Voy a poner la primera opción. Entonces, acepto, ¿sí? Y acepto, ¿sí? Ya con eso, ya está exportándose a Excel. Siempre hay, para poder exportarlo a Excel, pues necesitamos tener Excel, lógicamente. Ya ahorita ya lo está exportando todos los datos con los que podemos ir trabajando. A ver, esto no sé. Es que está trabajando la máquina todavía. Acá está. No, este no es. No quiere, se está tardando un poquito. Y ahí está, ¿sí? Esta es la gráfica que nos exportó. La otra que ya la tenía abierta, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos precisamente nuestra gráfica. La velocidad 1 es de la junta de la revolución 3 y la junta de la revolución 4. Acordémonos en esta parte que aquí tenemos la revolución 3 y aquí tenemos la revolución 4, ¿sí? ¿Cuál es cuál? Hay que identificarla, ok.
La revolución 3 es la que está acá arriba, ¿sí? Y la revolución 4 es la que está acá arriba del lado derecho. Entonces, la del lado izquierdo y la del lado derecho. Entonces, aquí ya tenemos nuestro libro de Excel, ¿sí? Si se fijan, son las gráficas de cómo la revolución 3 va y regresa, ¿verdad? Y la revolución 4 es constante. Eso, aquí en los datos, podemos verlo por segundos. Aquí tenemos 0, el primer segundo, acuérdense que le dimos hasta 3 segundos, ¿verdad? Entonces todo esto, ahí si nos vamos al final, llegamos a los 3 segundos, ¿verdad? En el primer segundo le dimos la condición de que la revolución 4 estuviera a 90 grados, ¿verdad? Bueno, en este caso podríamos exportar inclusive la posición. ¿Qué les parece si de una vez lo hacemos? Exportamos ya no hay necesidad de correrlo una vez la posición, ¿verdad? En este caso vamos a cerrar este libro, no lo guardamos y le voy a poner en esta parte que nos dé la posición 4, ¿sí? Acá está la posición 4 y lo exportamos a bueno, aquí lo podríamos correr otra vez para que vean cómo con la gráfica se ve que corre, ¿verdad? Aquí con la misma gráfica vemos como a la hora que se va moviendo va corriendo, va trazándose también, ¿verdad? Y van apareciendo los números. Esperamos a que corra todo. Si se fijan en esta parte, regresa, o sea, va y viene, ¿verdad? Lo que es el eslabón rojo, ¿sí? Ahorita ya está procesando todos esos datos y los vamos a volver a exportar. Y los vamos a trabajar para ver cómo se sacaría el problema o cómo se obtendrían los datos del problema. Bueno, ya acabó. En este caso lo sigue procesando. A veces es un poquito lento, ¿verdad? Y lo volvemos a exportar a Excel para que nos aparezca la posición, ¿verdad? Esperamos a que se exporte para poderlo abrir. Y ahora en la gráfica pues nos va a aparecer también la parte de lo que es la posición, ¿sí? Bueno, ya nos aparece aquí la posición, ¿sí? Y nos aparece esta gráfica. En la gráfica, pues nos vamos a los datos y ya tenemos aquí la posición, 720, ¿sí? Grados por segundo. ¿Cómo podríamos sacar lo que es las revoluciones por minuto? Sabemos que 360 grados es una revolución y que 60 segundos es un minuto. Entonces nada más hacemos la conversión. Por aquí yo ya tenía una tabla que por eso lo guardé, ¿verdad? En esta parte voy a copiar copiamos a la otra hoja donde nos está dando para que vean ustedes la fórmula, ¿sí? Y tenemos aquí, vamos a poner aquí en RPM, ¿sí? Revoluciones por minuto, ¿sale? Bueno, estas revoluciones por minuto son precisamente, vemos que es más 60 entre 360, entonces ponemos aquí más, bueno, no ponemos más, es igual a esto que multiplica a 60 y lo dividimos entre 360 y eso nos da las revoluciones por minuto. Como habíamos dicho, son 120 y lo podemos repetir en todos los lados de nuestra simulación, hasta los 3 segundos, ¿verdad? 320 revoluciones por minuto. Lo mismo, ¿verdad? Podríamos hacer con
con esta parte, ¿verdad? Que tenemos grados por segundo. Simplemente hago una inserción de columna y copio esta fórmula, ¿sí? Copiamos y vemos aquí en este caso que tenemos 41.9, ¿sí? Sería esto más por los 60 de aquí, entre 360. Y nos da que cuando este gira a 120, este varía a 41 grados. Lo vemos, ¿verdad? Y como vemos, no es una velocidad constante. Primero tenemos negativos y después tenemos positivos. Quiere decir que está cambiando de sentido, ¿verdad? Va y viene, dependiendo, ¿verdad? Bueno, según el dato, por eso lo había seleccionado 180 grados, el que nos interesa es en este momento aquí, ¿verdad? Entonces ya tenemos la velocidad de 41.9. En este caso tenemos también aquí una velocidad angular. Vamos a obtener la velocidad angular. Acuérdense que para la velocidad angular tenemos esta fórmula para sacarlo en radianes por segundo, ¿sí? Entonces aquí la velocidad angular la copio y vemos que es esta fórmula. Velocidad angular es igual a pi por las revoluciones por minuto entre 30 y esto nos va a dar a radianes sobre segundo, ¿sí? Eso es lo que nos va a dar. Entonces, lo que voy a hacer aquí, inserto una ¿cómo se llama? Una columna y vuelvo otra vez. Si ya tengo aquí revoluciones por minuto, vamos a copiar este. Si ya tengo aquí revoluciones por minuto, aquí tengo radianes por segundo. ¿Sí? Ok. Ya tengo radianes por segundo. Vamos a hacer la conversión. Entonces ponemos aquí pi, en este caso pi, que en este caso pi que multiplica a las revoluciones por minuto y lo divide entre 30. Y tenemos nuestra velocidad en radianes por segundo. Lo mismo hacemos aquí. Vamos a cambiar aquí, a mover esto para que nos quepa, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí más chiquito y lo ponemos para acá. Ok. Copiamos esto mismo aquí. ¿Sí? Entonces tenemos los 12.5 radianes por segundo. ¿Sí? Y tenemos los 4.38. Si nos vamos al problema, en el problema tenemos que los 12.56 radianes por segundo, en este caso tenemos 12.56, bueno, 12.57 más exacto ¿verdad? Y lo otro tenemos 4.38. Entonces aquí veríamos la velocidad de 4.36, que es de 4.38, la velocidad angular, ¿sí? En este caso nos está dando la velocidad 4.38. En este caso el W3 está en otro, es uno relativo, ¿verdad? Que no los da las gráficas, es entre B, entonces es una relación, pero ya tenemos las dos condiciones para calcular las velocidades y los ángulos, ¿verdad? Entonces nos vamos a nuestra gráfica, vemos que son revoluciones por minuto, radianes por segundo, podemos añadirle aquí, acuérdense que lo que nos está interesando es la primera columna, ¿sí? Esta. Le podemos añadir aquí la velocidad, ¿sí? Velocidad, ¿sí? Y acuérdense que la velocidad en el punto donde que nos interesa, ¿verdad? Voy a cerrar esto. La velocidad que tenemos es en este punto de acá arriba. Perdón, es en este, voy a cerrarlo aquí para que nos lo pueda indicar la computadora. Es en este punto, esta es la velocidad. Y lo que nos interesa es este.
Entonces podemos multiplicar, si sabemos que la velocidad angular por la distancia nos da la velocidad tangencial. Entonces, de esto decimos que vamos a copiarla, copiamos, ¿verdad? En nuestra gráfica y lo copiamos en este punto, ¿sí? La fórmula, ¿sí? Entonces tenemos que la velocidad es igual a la velocidad angular, que es esta, por la distancia. Y la distancia que tenemos en este punto, bueno, está igual que la geometría aquí del libro, ¿verdad? Viene siendo de 180. Entonces vamos a ponerlo así. 180 milímetros que multiplican 180 milímetros que multiplican a la velocidad angular nos da la velocidad. Y ahí tenemos 789. Hacemos lo mismo aquí, ¿sí? Esta velocidad lo copiamos, ¿verdad? Y lo ponemos en este punto, ¿sí? Entonces nos da, bueno, aquí ya no son 180, eran 60, ¿verdad? En este caso 60. Nada más le cambiamos y nos da 753. Y esas son las respuestas que tenemos aquí. Tenemos una de 753 o 754 y otro de 784. Lo único que nos restaría, ¿verdad?, para poder resolver el problema, esto lo vamos a guardar, ¿verdad? Lo guardamos. Lo voy a guardar en el Inventor, en donde está la carpeta que lo quiero guardar, ¿sí? Está en Inventor, está lo que es dinámica de máquinas, en eslabones, ahí lo tengo, y tengo el ejemplo 6.6. Y aquí lo voy a poner como libro A, ¿sí? Y lo voy a guardar. Entonces ya va a aparecer ahí en mi carpeta. Lo único que tendría que ser, ¿verdad? Como la otra es una velocidad relativa, y es lo que hicimos, ¿verdad? Aquí lo podemos abrir, ¿sí? Y abrimos nuestro problema del ejemplo 6.6. Acá arriba lo tengo, acá está, y es donde trazamos los triángulos, ¿sí? Y vemos aquí el boceto. Y exactamente así como lo hicimos, ¿verdad? Trazamos primero la línea verde perpendicular al eje de 60. Y trazamos la línea roja perpendicular a esta línea de 180. Donde se cruza, ¿verdad? Tenemos la velocidad, la velocidad relativa. Y con eso, ¿verdad? Pues damos por concluido si se fijan aquí, son los mismos datos que nos dejan 754, 789, y son los datos que nos arroja precisamente la tabla, ¿verdad? 789.9, etcétera, ¿sí? Bueno, esto es lo damos por terminado, ¿verdad? Y con esto, ¿verdad? Pues ya damos la idea de cómo se maneja.